Bienvenidos a una nueva clase de quechua boliviano. El día de hoy seguiremos analizando cómo expresar el deber o la obligación en quechua. En el video anterior vimos tres formas: el tian, el carca y el canca. Lo pueden volver a repasar, así les va a quedar más claro. Muy bien. Hoy veremos otras tres formas más que no son tan comunes como las que vimos, pero que aún así nos pueden servir para expresarnos en situaciones un poco más concretas. Antes de empezar, una aclaración. Cuando yo hablo de el deber o la obligación, utilizo el verbo tener. Tener que hacer el verbo que elijamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma más común. Por eso lo traduzco de la forma más común. Quieren traducirlo como debo en vez de tengo que, y está bien, pueden traducirlo así también. Pero creo que esta es la forma más común en el habla diaria. Por eso es que lo traduzco como tengo que. Muy bien. Es diferente del tener de posesión, ¿no? Este es el tener de tener que hacer algo por obligación o por deber. Muy bien. Segunda aclaración. Lo vamos a ir viendo acá. Esto que puse en verde, ¿no? Es un verbo auxiliar. Tiene su significado literal, sí, pero cuando estamos hablando de la conjugación de deber, lo único que nos va a indicar es tiempo, ¿no? O forma, en este caso. No lo vamos a traducir literalmente porque no va a tener sentido. Muy bien, empezamos con este que vamos a ver hoy, que es el callan. Cajan, casian, según como lo pronuncien. En diferentes partes de Bolivia lo pronuncian diferente. Ya hemos visto acá el ya, que es de continuos, ¿no? Muy bien, a diferencia del tian, este va a significar una obligación inmediata o una ocasión específica. O sea, se va a utilizar, va a tener casi el mismo significado que el tian, pero la diferencia es que va a ser una obligación inmediata, o sea, algo que tenemos que hacer ahí en ese momento. O al hablar de una ocasión específica. En cambio, el tian siempre va a ser más general, ¿no? Por ejemplo, para que entendamos la diferencia. No es lo mismo decir tengo que comer para vivir, porque si no como me muero, que decir tengo que comer ahora, ¿no? Es mi hora de comer, así que tengo que comer. Entonces, esa diferencia va a haber entre el tian y el callan. En el primero usaríamos el tian, mikunay tian kausanaypaj, tengo que comer para vivir, porque si no como me muero. General. Que decirle a una persona, mikunay callan, tengo que comer ahora porque es mi hora y después no voy a tener tiempo. Suponete. Después, el verbo, la conjugación del verbo va a quedar igual. Como en el otro, en los otros que vimos, solo lo que va a cambiar es el verbo auxiliar, ¿no? Que nos va a indicar eso. Que es tiempo presente, normal, pero que va a referirse a una obligación inmediata o una ocasión específica. Bueno, acá lo puso con el verbo mikui, que es comer. Mikunay callan, tengo que comer. Mikunay ki callan, tienes que comer o tenés que comer. Mikunan callan, tiene, él o ella tiene que comer. Mikunay ku callan, nosotros tenemos que comer sin incluir a la persona a la que le hablamos. Mikunanche o mikuna callan, nosotros tenemos que comer incluyendo a la persona a la que le hablamos. Mikunay kiches callan, ustedes tienen que comer. Mikunan ku callan, ellos tienen que comer. Muy bien, la única diferencia entre este y el tian, repito nuevamente, es que este se va a referir a una obligación inmediata, algo que tenemos que hacer enseguida, o una ocasión específica. Vamos a ver algunos ejemplos y ahí nos vamos a dar más cuenta. Aquí veremos estos 4 ejemplos que nos van a dejar más claro cómo se conjuga este callan para deber. Lioxina y callan, tengo que salir. Quizás es una ocasión específica en que tenemos que salir en el momento, ¿no? Kayapa estudian en callan, tiene que estudiar para mañana, una ocasión específica, ya sea que lo haga en ese momento o que lo haga un poquito más tarde, pero es una ocasión específica. No es lo mismo decir estudian antian,
¿no? Tiene que estudiar porque está en la escuela y si no, no va a pasar de curso. Pero aquí es específico, tiene que estudiar para mañana. Está hablando más específicamente de una ocasión. Callarinanches callan, tenemos que empezar. Tenemos que empezar quizás ahora, en el momento. Mamancuan parlarinanku callan. Tienen que hablar con su mamá, hablando de una ocasión específica. Se puede decir mamancuan parlarinanku tian, sí. Ellos tienen que hablar con su mamá porque es su deber, es su mamá y tienen que hacerlo. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino de ese momento, quizás ya sea en ese mismo momento o en esa ocasión. Espero que se pueda entender es un poquito ahí complicado para entender, sobre todo para diferenciarlo del tian, pero esto se usa mucho en el habla diaria, yo lo he escuchado mucho y ahí es donde lo aprendí. Vamos con el siguiente. El segundo que vendremos hoy es el verbo auxiliar kanman. También va a acompañar a esta conjugación de deber y la va a convertir en potencial, ¿no? Porque el kanman significa podría ser o sería, ¿no? Entonces la va a convertir ahí en potencial. Ahora en los ejemplos vamos a entender un poquito más si no hemos visto, pero si queremos saber lo que es el potencial en quechua, ya he hecho un video, pueden ir a verlo. Va a ser exactamente la misma conjugación. Acá le hice con otro verbo, ¿no? El verbo munai, que es querer, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo, lo único que vamos a cambiar es el verbo auxiliar, que en este caso nos va a indicar que la conjugación de ver es potencial, nada más. Esto no lo tenemos que traducir literalmente. Muy bien. Primer ejemplo, o primera persona en singular. Munana y kanman. Tuviera o tendría que querer, ¿no? Pongo las dos, aunque esta es la más común, porque ahora les voy a mostrar un ejemplo en que también se puede traducir así. Munanaiki kanman. Tuvieras, tú, tendrías que querer, ¿no? O vos tuvieras o tendrías en la misma conjugación. Munanan kanman. Tuviera, él, ella, o tendría que querer. Munanaiku kanman y munananches kanman o munana kanman va a significar lo mismo. Tuviéramos o tendríamos que querer nosotros. Solo que uno, el iku, va a ser exclusivo, es decir, excluyendo a la persona a la que le hablamos. Y munananche, va a ser inclusivo, es decir, incluye a la persona a la que le hablamos. Munanaikiches kanman. Ustedes tuvieran o tendrían que querer. Munananku kanman, ellos o ellas tuvieran o tendrían que querer. Puse acá lo mismo porque para ahorrar espacio, porque se dice exactamente igual ustedes y ellos en el español que hablamos acá en Latinoamérica, ¿no? En España se utiliza no el ustedes, sino el vosotros, entonces sería un poquito diferente la conjugación. Muy bien, ahora vamos a ver dos ejemplos. Con estos dos ejemplos vamos a ver estos dos significados y vamos a ver cuándo es que se utiliza uno y cuándo el otro. Aquí puse dos ejemplos porque como podrán ver aquí los ejemplos son un poco más largos porque lo requiere la conjugación, ¿no? Potencial. Primer ejemplo, dice Karuta purina y kanman chaeka ñampi resqayman hina samarima. Muy bien. Acá usé la primera traducción que utilizamos. ¿Por qué? Porque mayormente esta traducción se va a utilizar con el sí en español, o sea, el chaeka. Muy bien, ya lo aprendimos a esto en otro video, pueden ir a volver a repasarlo. Si tuviera que caminar lejos, iría descansando en el camino. Acá es un poquito diferente en quechua y en español la traducción literal, ¿no? Sería descansaría según vaya avanzando en el camino, ¿no? Literalmente, pero bueno, yo lo pongo como lo decimos en español. Si tuviera que caminar lejos, iría descansando en el camino. Entonces aquí está hablando de una posibilidad, de algo que es potencial, que no está sucediendo, pero que podría ser así. Segundo ejemplo. Chay taya chananchespaj, chaymanta hasta kanman. O sea, para saber eso, tendríamos que leer más sobre ese tema. Muy bien. Acá, tendríamos, de nuevo, presenta una posibilidad, ¿no? Es una obligación potencial, podríamos decir. Tendríamos que hacerlo. No sabemos si lo vamos a hacer, pero para saber más, sí tendríamos que hacerlo.
Puse estos dos ejemplos nomás porque son oraciones largas cuando utilizamos el Kanban para deber. Por último, vamos a ver un tercer uso o un tercer auxiliar para deber, que va a tener otro significado. Muy bien, la tercera que veremos hoy es el casting. También el casting, ya hemos visto cuando vimos el JTI, que va a significar como el cuándo, ¿no? Podríamos darle la equivalencia a esa en español. También tienen un video, lo pueden ir a ver. En este caso va a significar eso, ¿no? El cuándo, cuando utilicemos la obligación o el deber. Vamos a verlo con estos ejemplos. Puse el verbo ni porque es más cortito y este es bastante extenso porque tiene bastantes significados en español. Nina y casting, tuve, tenía, cuando, tuve, tenía, tengo o tenga que decir. Nina y casting, cuando, tuviste, tenías, tienes o tengas que decir. Ninan casting, cuando él o ella tuvo, tenía, tiene o tenga que decir. Ninaiku casting y ninanches casting o nina casting, lo mismo va a significar cuando nosotros tuvimos, teníamos, tenemos o tengamos que decir. Ya sabemos la diferencia entre ñokaiku y ñokanche. Ninaikiches casting, cuando ustedes tuvieron, tenían, tienen o tengan que decir. Ninanku casting, cuando ellos tuvieron, tenían, tienen o tengan que decir. ¿Por qué puse todos estos significados? Bueno, porque en realidad el casting no va a tener tiempo, ¿no? Lo que nos va a indicar el tiempo es el otro verbo que va a estar acompañando. Entonces, este tiempo va a estar determinado por el segundo verbo que acompaña. Siempre que utilicemos el casting, en realidad el JTI va a ser lo mismo. El otro verbo es el que nos va a dar el tiempo del que estemos hablando. Vamos a verlo con unos ejemplos y ahí nos va a quedar un poquito más claro. Y aquí están los ejemplos para terminar. También son un poquito largos, así que perdonen la letra. Muy bien. Primer ejemplo. Llankana y casting, mana celular nita hapinichu. Cuando tengo que trabajar, no agarro mi celular, ¿no? Llankana y casting. Cuando tengo. Este es en presente, ¿no? Porque acá estamos hablando de una oración general. Llankana y casting, mana celular nita hapinichu. Segundo ejemplo. Imatape ruana casting, sumasta ruana pascal pachacuna. Cuando tengamos que hacer algo, esforcémonos por hacerlo bien, ¿no? De nuevo, acá es digamos el futuro, pero en realidad se llama subjuntivo en español. Cuando tengamos que hacer algo. Ruana casting, sumasta ruana pascal pachacuna. Porque este está en, ¿cómo se llama? En imperativo. Entonces, cuando es en imperativo el otro verbo, este se pone en subjuntivo. Sería. Lioxinan casting, sumasta huaquichicorga. Cuando tuvo que salir, se preparó bien. Muy bien. De nuevo acá. Tuvo que salir. Se preparó. ¿No? ¿Por qué? Porque este verbo está en pasado. Huaquichicorga está en pasado. Y entonces este también va a estar en pasado. Eso es para que se den cuenta que la conjugación o cómo se va a traducir aunque en quechua va a ser exactamente igual en todas las formas, para ver cómo lo tenemos que traducir nos tenemos que fijar en el otro verbo. Muy bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido la explicación. Si algo no se entendió, si les quedó alguna duda, tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Yo trato de responder lo más rápido posible las dudas, y sí, a veces mis respuestas son muy largas porque es complicado a veces explicar algo solo escribiendo. Pero bueno, espero que aún así las respuestas les sirvan para sacarse las dudas que les queden. Y nos estamos viendo en el próximo video.